igual, en cierto modo es la reconstrucción de cuál fue mi proceso de escribir el libro, porque yo al principio quería hacer un cuento. Quería hacer un cuento largo, de 20 páginas, algo así. Entonces el primer capítulo de la novela era el inicio del cuento. Y entonces en algún momento la cosa se me empezó a alargar, porque yo decía, bueno, pero ¿esta gente quiénes son? Porque, bueno, sí, son dos bromistas, pero de dos bromistas se me quedaba en nada. ¿Por qué dos tipos se pasan un año falsificando cartas? Entonces empiezo a pensar, no, creo que es que quieren ser escritores, probablemente sienten que escribiendo este personaje ellos mismos están haciendo una novela, la novela de la vida de Juan Ramón. Entonces ahí empezaba ya a salir todo el tema metaliterario que me interesaba. Luego empecé también pues, a pensar, bueno, pero ¿en qué entorno vive esta gente? ¿No? Pues empiezo a investigar y veo la Lima de la época, la Lima de los prostíbulos, por ejemplo, y yo pienso, claro, pues unos chicos de esta generación, de esta clase social, seguro que acudían a prostíbulos, seguro que en realidad eran casi las únicas mujeres reales que conocían, porque a las señoritas no se les tocaba, ¿no? Solo a las prostitutas. Y empiezo como ahí poco a poco a generar el marco de la novela, de lo que yo pensaba que era el relato, ¿vale? Y en algún momento empiezo a pensar que por ahí hay un montón de hilos. Hilos que me ayudaron a tirar, porque es una novela que al contrario que otras que he escrito, bueno, siempre hay un punto de inseguridad, pero esta es la novela que escribí con más inseguridad. Yo no sabía si era capaz de hacer una novela que funcionara. Entonces, algo divertido es que yo empecé a reflexionar sobre el propio proceso de creación literaria a través de los materiales que se suelen enseñar en talleres. Entonces empecé a ver una serie de reglas, ¿no? Pues, te recomiendan, por ejemplo, definir a tus personajes en 10 palabras para a partir de ahí ir desarrollándolos. Bueno, pues de repente, cuando yo creé esas 10 palabras, pensé de pronto, uy, pues igual está bien ponerlo en la propia novela. Entonces hay un momento en el que el narrador, que tiene casi una perspectiva de escritor, dice, bueno, esto es una novela en la que yo estoy escribiendo estos personajes y a su vez estos personajes están creando a Georgina Hunder. Entonces vamos a ir creando, vamos a definirlos en 10 palabras, como las 10 palabras. Luego empiezo a expandirlas. Digamos que estoy siguiendo todo el rato un manual de escritura creativa, que es el mismo que ellos están siguiendo en su guardilla, porque quieren hacer esa novela, ¿no?, de la vida de Juan Ramón, y empiezan a decir, pues dice aquí en el manual que en el centro de la novela tiene que pasar algo que rompa por completo las expectativas. Y justo en el centro de la novela yo hago pues, que haya una huelga en el puerto, ¿no? Que de hecho ocurrió, por cierto, son estas casualidades de la vida. Y que haber una huelga en el puerto no pueden llegar las cartas. ¿Y qué sucede entonces? Entonces, digamos que mi propia inseguridad me sirvió de guía. Y por eso la novela tiene este juego metaficcional permanente, porque era yo mismo preguntándome qué diablos había con esta gente.